Muy buenas. Después de haberme saltado una semana o dos de un directo por aquí, vengo con un temazo que tenía muchas ganas de hablar y que va a estar mucho más completito gracias a un evento que tuvimos la semana pasada en mi consulta con un maestro zen. El tema que quería hablar ya para la semana pasada y que luego os cuento lo que me pasó fue el tema del individualismo y del colectivismo. Un tema que tenía ganas de hablar porque, salió todo lo del 8M, lo del tema de las mujeres, yo hablé del tema del victimismo con mi enfermedad, las asociaciones, etcétera, y de todo eso vamos a hablar. Así que quédate hasta el final. Pero sí, el tema de la charla del maestro Zen me dio unas pinceladas sobre este tema que pretendo compartir aquí contigo. Tengo los apuntes que cogí en la charla. Fue una presentación de 1 hora. El tema era el Zen en la cotidianidad de hoy. Y luego, durante un rato, hizo la presentación de su libro, que me va a salir al revés, pero bueno, Introducción al Zen, Historia, Presente y Práctica, un libro que os recomiendo y que para los que vengáis a la consulta podréis echarle un ojo y comprarlo. Ya averiguaré dónde se puede comprar, aunque le podéis seguir a él en su página de Instagram, que sí, él se llama Alexander Poraj, ¿vale? Es una persona con la que he hecho varios retiros de Zen, he aprendido muchísimo de él y es una persona que siempre, como digo yo, me ha bajado a tierra, ¿vale? Ya hice un directo antes sobre los mitos de la espiritualidad, esa parte del ego espiritual, pues muchas veces se nos va y este hombre tiene la capacidad de hacerlo todo muy real, muy práctico. Y a mí, desde luego, tiene la capacidad de sacarme de la cabeza y ayudarme a centrarme en lo que hay. Lo que yo os traigo hoy no es la charla entera, en cuanto... esto lo organizó mi hermano, porque hacían luego un retiro de silencio muy cerquita de San Sebastián, y él se encargaba de grabarlo, y luego lo subirán a su página web, en la nube vacía, que es donde tienen ellos todos los retiros que hacen, etcétera, y en cuanto tenga el link lo colgaré por aquí. Pero de momento quería compartir mis reflexiones, mis apuntes, y que para mí era como sobre el tema esto del la individualidad de cada uno de nosotros, el individualismo y el colectivismo para mí tenía muchísimo que ver, así que quería hacer un directo sobre todo este tema. Y lo primero que me apunté fue cómo nuestras creencias afectan a lo que nosotros creemos que es objetivo y verdadero. La verdad, cómo yo me cuento a través de mis creencias y mi mente lo que es la verdad. Y de hecho fue una de las frases que compartí en uno de los stories de cómo la verdad, la realidad es como es, no lo que yo pienso que es. Y claro, esto yo creo un modelo de lo que es lo que está pasando y esto afecta mucho al colectivo. Tú ahora puedes analizar qué está pasando en España o en Argentina o en Estados Unidos o en Ucrania o en Rusia o en Siria o donde sea. Según a quien preguntes te va a contar que lo que está pasando es completamente diferente. Es que todo esto no es Zen y ya está. Esto es la cotidianidad. Y esto ya te digo que me hace reflexionar sobre que mi verdad no tiene por qué ser tu verdad. Y por eso a mí tampoco aquí me gusta decirte lo que tienes que pensar, sino darte cuenta que lo que piensas es simplemente tu realidad, el modelo de la realidad que te estás haciendo gracias a tu mente, ¿no? Y me gustó mucho porque dijo que las palabras son las que son muy importantes, porque las palabras son las que nos ayudan a crear esa realidad, pero se construyen en opuestos. En cuanto yo digo bueno, es porque hay un malo. Si digo frío es porque hay un calor. Si digo, imagínate en política, izquierdas es porque hay alguien de derechas. O si digo, comunismo es porque hay un capitalismo. O sea, se construyen estos opuestos. Y eso es verdad que el sistema está creado así. Hombre, mujer, derecha, izquierda, frío, calor, blanco, negro, bueno, malo. Entonces, el lenguaje está creado adrede y por eso es una de las razones por las que se me puso la estrellita con el tema del colectivismo, cómo se nos va generando en grupos, ¿vale? Y él hablaba del divide y vencerás, ¿no? A través del lenguaje se van creando estos opuestos cuando la realidad es la que es, pero nuestra interpretación es la que nos crea ese mundo de cómo nosotros creemos que es. Primer punto importante sin duda para viviendo desde dentro.
y cómo la mente construye las realidades cuando nombramos las cosas. Una cosa que él es polaco, habla y vive en Alemania, o sea que habla alemán muy bien y habla castellano muy bien. Y es curioso aprender de un polaco algo sobre el castellano, pero una de las cosas que habló es de cómo se construye la palabra nosotros, que más que definir quiénes somos nosotros, dice no otros. Es decir, ya la misma palabra de nosotros me dice que estoy separado de otros, aunque no define exactamente quiénes son nosotros, ¿no? Y fíjate la importancia del lenguaje y cómo ya nos separa, ¿vale? Entonces ya solo con bueno o malo para mí ya era cuestión de percepción. Me acordaba de una amiga mía que vive en Sevilla y en estas últimas semanas que ha llovido tanto, como la propia lluvia, vamos a decir, la realidad es la que está lloviendo, pues en años de sequía o en veranos de sequía la lluvia puede ser una maravilla, pero cuando llevan ya 4 semanas lloviendo, la lluvia ya no es tan mala. Y a eso nos referimos con que la realidad es la que es, la lluvia es, pero cómo nosotros vamos catalogando de bueno o malo en función de si me gusta o no me gusta. En vez de quedarnos con me gusta, vale, lo catalogamos como bueno o malo. Y por ahí va más el zen. El no catalogar las cosas, sino me quedo con me gusta o no me gusta y ya está, pero no eso que me lleve a decir si es bueno o malo. Entonces, uno de los mayores errores que cometemos, sobre todo cuando vivimos desde esa emoción y de juzgar las cosas en función de las emociones, es que creemos que somos totalmente objetivos. Y somos todo menos muy objetivos, sobre todo porque nos basamos mucho en las sensaciones que tenemos, ¿vale? Y que cada uno tenemos unos filtros, pues precisamente por las creencias, porque nos dejamos llevar mucho por las emociones, por lo que pensamos, porque nos conocemos poquito y luego entramos en eso. Nos lleva a pensar que cómo lo estoy viendo yo, o el filtro que tengo yo, o las gafas que tengo puestas y cómo veo el mundo, es lo que determina cómo son las cosas, ¿vale? Entonces ya fue como me lo apunté para recordarlo. Yo creo que son verdades en mayúsculas. Para muchas abejitas que escucháis este tipo de cosas no es nada nuevo, pero es un gran recordatorio, ¿no? Y seguimos con el concepto de que al final... otra de las máximas del Zen es que nada es fijo, lo fijo no existe y entonces todo se va construyendo como interacción de todo lo demás. Entonces, pues por ejemplo esa lluvia, pues hace 3 meses o hace 3 años era algo que me gustaba, pues porque había sequía y ahora de repente no. Entonces como nada es fijo, pues la realidad sigue siendo la misma. O sea, hace 3 años era la misma lluvia, ahora no, y ahora es como me gusta, no me gusta, y ahora ya era bueno o malo, ¿no? O antes era bueno y ahora era mala. Como no nos paramos a analizar la capacidad de reflexión, podríamos decir que por ese estrés o esa rapidez a la que vivimos, nos quedamos simplemente, lo primero que viene es esa emoción y no nos paramos a pensar y ni a reflexionar nos quedamos con lo más superficial, que es esa emoción. No analizamos, me quedo con me gusta y no me gusta. Y ahora vamos a hablar qué tiene que ver eso con el individualismo, desde luego, porque me quedo en esto me gusta y esto es para mí y ya está. Y puede ser como muy egoico, ¿no? Es como me gusta y me quedo con esto y quiero buscar más de esto. Pero tiene que ver mucho también con el colectivismo, y ahora lo vamos a hablar. Pero sobre todo con esa... no diría vagancia, la palabra no sé si es vagancia, pero esa tendencia que tendemos a quedarnos con lo superficial porque me quedo con lo que me gusta, o con lo no me gusta y no voy a profundizar. Porque cuesta analizar y cuesta racionalizar, ¿no? Y entonces, yo creo que de una manera más racional sabemos que porque una opinión esté más generalizada no quiere decir que sea verdad, porque el 99% de la gente puede estar equivocado, ¿no? Pero cuando algo me gusta y no está profundamente racionalizado eso, o no sé exactamente por qué me gusta, es realmente una opinión muy frágil, me gusta, pero no he hecho el trabajo de saber yo a nivel individual si esto es bueno para mí, si va más allá de la felicidad, si esto me sienta bien. No he hecho el trabajo, me quedo con lo superficial. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el colectivismo? Y fue una reflexión que hizo el maestro que me gustó mucho. Que vamos buscando grupitos, amigos, que me dan la razón, que apoyan esa emoción. El ejemplo que ponía es como mi novio se porta mal conmigo, entonces llamo a la amiga que me dice
con perdón, qué cabrón, ¿vale? No busco a alguien que me diga, bueno, ¿qué has hecho tú? ¿Qué ha podido desencadenar esta reacción en tu pareja? No, yo lo que voy buscando es que me diga, ¡buah, qué pasada, no! Pero ¿cómo ha podido hacer eso? ¡Qué fuerte! Pero normalmente porque esa posición mía es muy frágil, porque me he quedado en lo superficial de la emoción. Entonces, y esto, os he puesto un ejemplo muy sencillo, pero esto en general, en las opiniones de la realidad, podríamos hablar de, claro, pues de política, de religiones, de lo que hablábamos, de lo que yo os decía del 8M, de mujeres, no mujeres, de lo que fuera, son opiniones muy frágiles y entonces necesito una confirmación externa. Y yo es lo que os decía de una manera muy personal y no lo juzgo, lo que me pasaba, que yo me di cuenta con el tiempo que me sentía como que me victimizaba más lo de la asociación de enfermedades con el tema de la epilepsia cuando era pequeña, que a mí no me iba, que puedo entender que alguien no es que busque ese apoyo y esa confirmación, pero yo sí sentía que me hacía más débil. En vez de buscar soluciones y buscar la luz o buscar una manera de vivir más consciente la enfermedad, sentía eso precisamente, no lo sabía poner en palabras, pero buscaba que, en vez de buscar una manera de vivir todo eso de una manera diferente, buscaba ese apoyo y esa confirmación a esa emoción tan frágil de vaya mierda, me ha tocado esto, ¿vale? Y creo que es muchas veces lo que nos pasa con los colectivos. Creo que es el riesgo del colectivismo porque el individuo se pierde. El individuo se pierde, no te hace reflexionar y entonces muchas veces te defines esa identidad, ¿quién soy? ¿No? Pues soy mujer, soy española, o soy vasca, o soy quiropráctica, o soy hija. Ninguna de esas cosas son identidades que nos vamos formando a través de la mente, pero ninguna define quién soy realmente. Si dejara de ser quiropráctica, ¿perdería mi esencia? Yo creo que no. Si dejara de ser mujer, ¿perdería mi esencia, realmente lo que hay profundo? Yo creo que no. Si dejara de ser española, tampoco. O sea, lo que hay realmente profundo no se pierde. Pero en lo superficial voy buscando como ese apoyo y confirmación y yo creo que, perdón, creo que me ha entrado algo en el ojo, creo que vamos buscando ese apoyo, o al menos yo lo veo así, el riesgo del colectivismo, que el individuo se pierde, sin caer en el individualismo egoísta donde los demás no importan, ¿eh? Pero creo que el colectivo se puede hacer desde una manera mucho más fuerte cuando el individuo está fuerte, y luego llego ahí. Estoy leyendo aquí los apuntes. De otra manera, cuando yo empiezo a poner en duda, o sea, lo que ocurre si empiezo a poner en duda, vale, si yo no soy todo eso y el colectivo no me da ese apoyo y esa confirmación, ¿qué surge? ¿Yo qué opino realmente? Aparece una inseguridad y me obliga a reflexionar. Me obliga a pensar quién soy realmente, qué opino realmente de determinados temas y eso genera mucha incertidumbre. Genera una apertura que para mí es lo interesante de vivir desde dentro, que por eso yo intento no condicionar mucho, simplemente que haya una apertura, pero claro, te abres también, este es el más 100 menos 100 que siempre digo, te abres a aprender literalmente, a nuevas ideas, a escuchar a gente diferente, a menos radicalidad también, pero también hay una apertura al miedo, a cambiar, a la duda, y personalmente se mueven los cimientos donde has crecido siempre y donde has vivido siempre, y eso es difícil. Eso es difícil. O sea, mucha gente no está dispuesta. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a abrirnos y a que se muevan esos cimientos que a mí antes me daba seguridad, pero claro, lo desconocido trae también, para mí es donde, bueno, es que es siguiente capa de cebolla, ¿no? Y es como, vale, pues esto desconocido, es que igual hay más verdades ahí que me estoy perdiendo. Y eso es lo que estoy intentando descubrir, ¿no? ¿Qué ocurre? Nuestro sistema nervioso, sobre todo cuando estamos muy estresados, cuando estamos sufriendo, nos cerramos y busca lo conocido, y busca ese apoyo, busca esa seguridad, aunque sea muy frágil, lo que estábamos diciendo del colectivismo, etcétera. Y no se nos educa, y esto él decía también, en las instituciones, en la educación, etcétera, eso no se trabaja.
Y entonces siempre vamos buscando ese apoyo, aunque sea muy frágil, porque no nos ayuda a conocernos a nosotros. Y lo que sí deberíamos hacer es enseñarnos a nosotros mismos, porque va a depender en el adulto. Es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, viviendo desde dentro. Es entrenar a nuestro sistema nervioso a vivir en esa incertidumbre. Lo decíamos antes, que nada es fijo, es una de los principios fundamentales del budismo, que todo cambia. Y es una de las máximas de la vida, la incertidumbre, que todo cambia. ¿Y alguien sabe lo que va a pasar dentro de 10 minutos? Yo desde luego no. Entonces cuando todo está, cuando todo es tan incierto, porque la vida es incierta, aparece una inseguridad muy grande y ante mi reacción más rápida, que es mi sistema nervioso se cierra y voy buscando ese apoyo y esa confirmación tan débil, me pillo y digo, ¿realmente necesito? ¿Qué pasa si hoy no busco este apoyo y esta confirmación tan débil en un colectivo que igual, si es que no me hace falta? ¿Qué pasa si lo busco dentro y entreno a mi sistema nervioso a buscar una certeza en lo que hay? Y entonces él dijo una frase que me gustó muchísimo, que me vino muy bien para una situación que yo acababa de vivir, por si pensabas que yo soy de las que tengo todo resuelto. La frase era: no nos interesamos tanto por cómo es la vida, sino por cómo yo me la monto. Repito, no nos interesamos tanto por cómo es la vida, sino por cómo yo me la monto. Y te cuento lo que me había pasado a mí. Yo el martes pasado estoy aprendiendo a montar a caballo con mi marido, llevamos como 13, todavía me cuesta decirlo de marido, se me hace raro, llevamos 13, 14 clases y era el martes nuestra segunda clase probando el galope. Y en un momento la yegua que yo monto, que he compartido algunas veces alguna fotito por aquí, se asustó, hizo un quiebro, ya claro, el galope es nuevo para mí, yo no supe controlarlo y me dio un trompazo monumental. Todavía en caliente llegué a casa, me senté a comer y cuando me fui a levantar después de comer, no podía andar, una cojera monumental. Y ahí entra ese sistema nervioso que está bloqueado, mi mente bloqueada, se me olvidó el directo que quería hacer con vosotros, se me olvidó la perlita, el email que suelo mandar los miércoles, pero completamente olvidada. Mi cuerpo entró en modo protección, en modo reparación y mi única preocupación era, claro, esto para mí es un hobby en el que me encanta compartir con vosotros, pero mi mayor preocupación era si voy a poder trabajar al día siguiente. Entran los miedos, hice mi trabajo de respiración, me cuidé todo lo que pude, me mimé, pero se me olvidó por completo. Y el miércoles tenía la charla. Y cuando... y la cabeza entra encima en porqués. No sé si te pasa. ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Para qué? Tal. Y cuando escuché esta frase dije, ¿por qué ha ocurrido? Y dije, qué tontería. ¿Por qué no me intereso más por la vida y no por cómo me lo estoy montando yo? Cómo me lo estoy montando yo es mi trampa, que yo caigo mucho en el control, por qué está pasando, para qué está pasando. Vaya tontería. ¿Qué tal si me intereso por lo que está pasando ahora mismo? Voy a observar el cuerpo, lo voy a respirar, cómo mi cuerpo está reparando ya. Vaya cambio en la fisiología del cuerpo, cómo interacciono con la gente que ha venido a mi consulta, cómo aprovecho la vulnerabilidad, qué tal siento la vulnerabilidad, qué tal siento los miedos que aparecen en cada momento, la fuerza que aparece también ante el dolor. Lo otro, historias que nos contamos en la cabeza. Voy a interesarme más por lo que está ocurriendo que por lo que yo me cuento que está ocurriendo. Para mí fue por lo que yo estaba viviendo fue el momentazo de la charla, ¿vale? Dije, pero qué historias, Ana, te estás contando de lo que está pasando, ¿no? Y luego hubo un momento muy bonito también sobre cómo se hace esto de entrenar al sistema nervioso a vivir esa incertidumbre, en vez de buscar ese apoyo y esa confirmación de lo que a mí me gusta en este momento, ¿no? Esa amiga que te dice lo que quieres escuchar en vez de ayudarte a vivir lo que está pasando en cada momento. Y dijo, esa práctica es la respiración, el zen, el observar lo que hay. Que yo ayer a una persona le di una ramita de una esparraguera que tengo en casa y le digo, ¿sabes cómo se entrena?
Si no te puedes parar a respirar, cuenta las ramitas que hay, ¿vale? Un momentito, perdonar. Vale. Ay, espera, que estoy grabando esto, perdón. Bueno. Y hubo una frase que me gustó muchísimo, que tenía que ver con la práctica, y era: la práctica no se hace, o sea, se hace en medio de lo que te pasa y no según lo que te pasa. Para mí también fue como vale, no me siento a respirar o no me quedo con lo que hay, no me intereso por cómo es la vida porque hoy estoy de buen humor, sino requiere esa disciplina de sentirme, de respirarme, de sentarme, que luego él en el libro explica cómo lo puedes hacer, etcétera, pero en medio de lo que me pasa, en todo lo que me pasa, no según lo que me pasa. Por eso, en ese sentido, el Zen es tan radical. Por eso el individuo, para mí, es la base de un colectivo sano, y el foco no puede estar en el colectivo, pasando por encima del individuo. Porque si el foco no está puesto en cada uno de nosotros, y puede parecer como egoísta decir, yo voy primero, antes os he nombrado cosas que yo puedo ser, ¿no? Mujer, quiropráctica, española, vasca, europea, hija, hermana. Si yo no estoy bien, a mi familia yo no la aporto, a mi consulta yo no la aporto, a mi país yo no la aporto, o al colectivo de mujeres yo no la aporto. Entonces el colectivo me importa un pepino, solo me puede ayudar un poquito a dar ese apoyo o esa confirmación tan débil en lo que me gusta o no me gusta, cuando no tengo claro lo que supone esa parte de identidad. Y la práctica es, a veces lo que decíamos, ¿no? A veces son prácticas formales, me siento y me quedo con la respiración, y a veces son prácticas informales, que es en el día a día ser conscientes de las trampas que tenemos todos en la cabeza, que vamos creando a través del lenguaje, esas oposiciones de me gusta, no me gusta, bueno, malo, que decíamos al principio de este pequeño vídeo, ¿no? Darnos cuenta de las trampas, yo como había caído en el control de esto, ¿para qué me ha pasado? En vez de observar el cuerpo y quedarme con el cuerpo, que para eso el dolor es maravilloso. Y observar cómo la cabeza intenta dar explicaciones, se va al futuro, esto que pasará, se irá o no se irá, en vez de quedarme con lo que estoy sintiendo ahora. Se va al pasado para decir esto va a ser exactamente como la última vez, será peor, tardaré más tiempo, en vez de no nos estamos interesando por lo que hay ahora. Estas son las prácticas informales. Y entonces, en cuanto a poder entender ese colectivo, no podemos entender la sociedad sin entendernos a nosotros mismos. Es que parece tan de cajón. Entonces el trabajo siempre tiene que ser cómo voy a entender a la sociedad y a las personas que las componen si no entiendo mis trampas, si no entiendo que tengo mecanismos que evitan profundizar y racionalizar, y tienden a quedarse más en lo superficial, en lo que me gusta o lo que no me gusta. ¿Cómo voy a entender a la sociedad, ese entorno, ese cuadrante 4, si yo misma tiendo a buscar ese placer a corto plazo, esa felicidad que no dura, pero voy buscando esa felicidad que dure todo el rato, en vez de estar bien con mayúsculas, que incluye momentos buenos y momentos malos? ¿Cómo voy a entender a la sociedad pero cómo hace esto la gente? Si yo misma en mi propio sufrimiento no me quedo con lo que hay y voy dándome 1000 explicaciones de lo que está ocurriendo. Sin duda, para mí, mucho más complejo. Y en ese sentido, el mindfulness, sobre todo el mindfulness y el Zen, luego la respiración centrada en el corazón, tiene una vuelta de tuerca que supone estar presente, pero añadiendo, otra vuelta de tuerca, y algún día, si os interesa, hago una pequeña diferenciación de qué es una cosa y qué es otra. Pero por eso para mí hay un orden en este tema del individualismo, que es muy egoísta, solo importo yo. No, yo hablo de esa individualidad, de centrarme, de aprender a racionalizar, de darme cuenta de que
mi sistema nervioso no nos han entrenado a quedarnos con esa incertidumbre que es dada, porque la vida es incierta. No nos han entrenado, o sea, el sistema nervioso no lo tenemos entrenado para el cambio y que puede ser muy desagradable y que ese miedo, esa apertura, entrenarnos poco a poco, no un día, sino cada día, a estar dispuestos a cambiar, a sentir miedo, etcétera, supone un entrenamiento. Pero como decía la frase, la tengo aquí apuntada, en medio de lo que me pasa, no según lo que me pase. Es decir, aprovechar cada oportunidad. No es solo cuando me siento a respirar, sino cuando me falla un plan porque quería ir al súper y ha cerrado el súper, cómo me enfrento a ese cambio. O cuando había quedado con una persona y esa persona viene de mal humor y digo, ¿y cómo me enfrento a esto? Eso es vivir con esa apertura y cada pequeña cosa que me pasa en la cotidianidad supone un entrenamiento y un soltar, dándonos cuenta que la vida pasa y es la que nos trae los cambios y que es un pequeño ejercicio cada día y es como te puedes levantar cada día diciendo a ver lo que la vida me va a traer y supone un soltar y a mí desde luego me genera bienestar siempre y cuando ese sistema nervioso esté abierto a sentir ese miedo y esa incertidumbre y eso se entrena. Pues nada, poco más os quería contar. Creo que es un temazo, es de los de escuchar varias veces y cualquier duda me la ponéis en comentarios y las vamos desgranando poquito a poco. Un besazo y a seguir viviendo desde dentro.